¿Alguna vez te has sentido completamente expuesta y vulnerable frente a las personas que más admiras profesionalmente? ¿Has experimentado ese momento devastador en que tu corazón se rompe, no en la intimidad de tu hogar, sino bajo las luces brillantes de un evento donde todos pueden ver cómo te derrumbas? Antes de empezar, por favor, dale like al video y cuéntame desde qué parte del mundo nos estás viendo hoy. Siempre es fascinante descubrir quién se une desde diferentes lugares. Y si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. El sonido de las copas de champán entrechocando resonaba por el elegante salón del Hotel Ritz de Madrid. Elena Torres ajustaba nerviosamente el vestido azul marino que había comprado especialmente para la ocasión, la inauguración del proyecto residencial Esperanza, donde había trabajado como arquitecta asistente durante los últimos 8 meses. Sus ojos brillaban con ambición y esperanza mientras observaba a los invitados, los nombres más importantes del sector inmobiliario español, inversores con poder para cambiar carreras y periodistas influyentes que podían catapultar su nombre al reconocimiento profesional. «Estás preciosa esta noche», le susurró Javier al oído, colocando su brazo posesivamente alrededor de su cintura. Elena sonrió, sintiendo ese familiar cosquilleo en el estómago. Después de 3 años juntos, ella todavía creía que esa sensación era amor. Qué equivocada estaba. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que sucedió a continuación cambió el rumbo de su vida de una manera que nadie podría haber anticipado. ¿Te has preguntado alguna vez cuánto tiempo puede una persona fingir amor mientras traiciona tu confianza? Para Elena, la respuesta estaba a punto de revelarse de la forma más cruel y pública posible. En ese momento, mientras recorría el salón del brazo de Javier, Elena no podía imaginar que en cuestión de minutos, su relación personal y su credibilidad profesional serían puestas a prueba frente a todos. La velada prometía ser el escenario perfecto para que Elena comenzara a destacar en el competitivo mundo de la arquitectura madrileña. Sus innovadoras ideas sobre diseño sostenible habían sido incorporadas al proyecto, aunque nadie parecía reconocer su contribución. El ambiente estaba cargado de expectativas, conversaciones sobre inversiones millonarias y planes para futuros desarrollos urbanísticos que podrían transformar el paisaje de la capital española. Mientras Elena sostenía su copa, observando cómo su novio socializaba con facilidad entre los asistentes, no podía evitar sentir que estaba al borde de algo importante. Lo que no sabía era que ese algo importante no sería un avance profesional, sino una humillación pública que pondría a prueba cada gramo de su fortaleza y dignidad. Si quieres seguir explorando historias inspiradoras como la de Elena, te invito a formar parte de esta comunidad dando clic en suscribirse. Juntos descubriremos cómo los momentos difíciles pueden convertirse en nuevos comienzos. Lo que ocurrió después ha sido comentado en círculos profesionales durante meses. Algunos dicen que fue el escándalo más incómodo en una inauguración de proyecto inmobiliario en Madrid. Otros afirman que fue el comienzo de una de las historias más inspiradoras del sector. Lo que nadie discute es que cuando Javier regresó con esa mirada extraña en sus ojos, cuando comenzó a hablar con ese tono condescendiente que Elena nunca había notado antes, estaba a punto de revelarse una verdad devastadora. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que todo tu mundo se desmorona en cámara lenta mientras tú estás paralizada, incapaz de hacer nada para detenerlo? Elena estaba a punto de experimentar exactamente eso frente a las personas que más podían influir en su futuro profesional. Lo que vas a descubrir ahora podría sorprenderte, porque esta historia no trata solo de traición o humillación.
va mucho más allá. Es una historia sobre cómo a veces, cuando todo parece perdido, aparece una oportunidad inesperada que cambia completamente las reglas del juego. Y a veces, esa oportunidad llega en la forma de un beso inesperado de un completo extraño. Pero antes de revelarte cómo un hombre misterioso transformó el momento más humillante en la vida de Elena en el comienzo de algo extraordinario, déjame contarte exactamente qué sucedió cuando Javier finalmente decidió que era el momento perfecto para destrozar no solo su corazón, sino también sus sueños profesionales. Mientras los invitados circulaban por el salón, nadie podía imaginar que Elena había sido mucho más que una simple asistente en el proyecto Esperanza. Sus soluciones innovadoras para el paisajismo habían transformado por completo el concepto original. Las áreas verdes verticales, los sistemas de captación de agua de lluvia y los espacios comunitarios sostenibles, todos llevaban su firma, aunque su nombre apenas aparecía en los créditos oficiales. Esta invisibilidad profesional era algo a lo que Elena se había acostumbrado, siempre confiando en que su momento de reconocimiento llegaría eventualmente. ¡Elena! La voz alegre de Lucía cortó sus pensamientos. Su mejor amiga, desde la universidad, se acercaba con una expresión extraña, sosteniendo su teléfono como si contuviera un secreto demasiado pesado para cargar. Necesito mostrarte algo. Acabo de verlo en Instagram. Había algo en la mirada de Lucía, una mezcla de culpa y nerviosismo que hizo que Elena sintiera un escalofrío recorrer su espalda. Antes de que pudiera tomar el teléfono, Javier regresó a su lado. Su rostro había perdido todo rastro de la sonrisa encantadora que normalmente usaba en eventos sociales. En su lugar, una máscara de tensión cubría sus facciones. «Elena, tenemos que hablar», dijo con una seriedad inusual. En privado, preferiblemente. La intuición de Elena, esa voz interior, que tantas veces había ignorado durante su relación, comenzó a gritar advertencias. Las señales estaban todas allí. La incomodidad de Lucía, la tensión de Javier, la forma en que ambos evitaban mirarse directamente. Como arquitecta, Elena estaba entrenada para ver patrones y estructuras donde otros solo veían elementos aislados. Ahora, esos patrones se revelaban ante ella con una claridad devastadora. «Si tienes algo que decirme, Javier, puedes hacerlo aquí mismo», respondió Elena, sorprendida por la firmeza en su propia voz. Era como si una parte de ella ya hubiera aceptado lo que estaba a punto de descubrir, como si el viaje hacia esta verdad oculta hubiera comenzado mucho antes de este momento. La decisión de enfrentar la situación públicamente fue instintiva, pero cambiaría el curso de todo lo que vendría después. A veces, las revelaciones más dolorosas son precisamente las que nos liberan de construcciones mentales que nos limitan. Elena estaba a punto de experimentar una de las transformaciones más significativas de su vida, aunque en ese momento solo podía sentir el miedo y la anticipación de lo que Javier estaba a punto de confesar. El impacto de lo que sucedería a continuación resonaría no solo en su vida personal, sino también en su trayectoria profesional. Porque a veces el universo trabaja en formas misteriosas, y lo que parece ser el fin de un camino es simplemente la apertura de una puerta hacia posibilidades que nunca habríamos imaginado. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque lo que Javier estaba a punto de decir frente a toda la élite arquitectónica de Madrid no era solo una confesión personal. Era el catalizador que pondría en marcha una serie de eventos que revelarían el verdadero valor de Elena, tanto para sí misma como para alguien que la había estado observando desde las sombras. Si alguna vez has experimentado un momento de crisis que cambió completamente tu perspectiva, escribe en los comentarios: «Mi momento de transformación»,
y comparte brevemente esa experiencia que dividió tu vida en un antes y un después. Javier miró a su alrededor como asegurándose de que tenían suficiente público para su gran revelación. Con una frialdad que Elena nunca había visto en él durante 3 años de relación, finalmente habló: «Esto no está funcionando más, Elena, lo nuestro se acabó». Las palabras quedaron suspendidas en el aire por un momento mientras Elena intentaba procesarlas. El murmullo de la fiesta pareció disminuir, como si todos los presentes contuvieran la respiración simultáneamente. «¿Qué quieres decir? ¿Aquí? ¿Ahora?» La voz de Elena sonaba distante, como si perteneciera a otra persona. «He encontrado a alguien que me entiende mejor», continuó Javier, su voz ganando un tono casi teatral. «Alguien que comparte mis ambiciones, que ve el mundo como yo lo veo». La revelación no había terminado. Lo peor estaba por venir, y la verdad oculta se manifestaría con toda su crudeza. El silencio a su alrededor confirmaba que ya no era una conversación privada. Se había convertido en un espectáculo para la élite arquitectónica de Madrid. «¿Quién?», logró preguntar Elena, aunque una parte de ella ya intuía la respuesta. «Lucía», respondió Javier, girándose ligeramente hacia la mujer que había sido la mejor amiga de Elena desde la universidad. «Nosotros conectamos de una manera que nunca experimenté contigo». El impacto de esta doble traición golpeó a Elena como una demolición estructural. No era solo su novio quien la había engañado. Era también su confidente, su aliada, la persona a quien había revelado sus inseguridades más profundas, incluso aquellas relacionadas con Javier. ¿Te ha gustado esta historia de superación y reinvención? Suscríbete al canal para no perderte nuestros próximos relatos donde analizamos esos momentos decisivos que transforman nuestras vidas cuando menos lo esperamos. Lucía, con lágrimas en los ojos que Elena no podía determinar si eran de vergüenza o simple incomodidad, finalmente habló. «Ha sido así durante 3 meses». «¿3 meses?» La repetición de Elena resonó como un eco en el salón ahora completamente silencioso. 3 meses de confidencias robadas. 3 meses durante los cuales Elena había compartido con Lucía sus dudas sobre la relación, sus esperanzas profesionales, sus miedos más íntimos. 3 meses en los que cada consejo de Lucía había sido contaminado por una agenda oculta. Esta revelación representaba una reorganización completa del mapa mental de Elena, como cuando un arquitecto descubre que los planos que ha seguido durante meses contienen errores fundamentales. Elena sentía que todo lo que creía saber sobre su vida personal se desmoronaba. Las miradas curiosas se multiplicaban. Lo que había comenzado como una conversación tensa se había convertido en el evento principal de la noche. La humillación se intensificaba con cada segundo que pasaba bajo ese escrutinio colectivo. La mente de Elena, entrenada para resolver problemas de diseño complejos, parecía incapaz de encontrar una salida digna a esta situación. El viaje emocional que estaba experimentando pasaba por la incredulidad, la traición, la ira y finalmente una especie de entumecimiento protector. Ahora quiero profundizar en cómo este momento de crisis extrema se convierte paradójicamente en el catalizador de una transformación positiva. Porque justamente cuando Elena se encontraba en su punto más vulnerable, cuando todas las miradas esperaban verla derrumbarse completamente, algo inesperado estaba a punto de ocurrir. Un giro del destino que cambiaría la trayectoria de su historia personal y profesional de maneras que nadie en ese salón podría haber anticipado. Si alguna vez has experimentado una traición que eventualmente te llevó a un lugar mejor, escribe en los comentarios: «La traición fue mi redirección». Y comparte brevemente cómo ese doloroso proceso terminó abriéndote puertas inesperadas. El ambiente en el salón se
había transformado por completo. Lo que había comenzado como un evento de celebración profesional se había convertido en un teatro donde Elena interpretaba, sin haberlo elegido, el papel de la víctima. Pero Javier no había terminado con su actuación. «Tienes que entender, Elena», continuó, adoptando un tono condescendiente que ella nunca había detectado antes. «Lucía y yo compartimos la misma visión del futuro. Ella comprende cómo funciona realmente este negocio». El ataque personal estaba evolucionando hacia algo más insidioso. Javier estaba cruzando una línea que revelaba su verdadera mentalidad, una que había permanecido oculta durante 3 años de relación. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó Elena, luchando por mantener la compostura mientras sentía docenas de miradas clavadas en ella. «Vamos, Elena, tus ideas, esos proyectos sostenibles tuyos son completamente utópicos». La palabra utópicos salió de su boca como si fuera un insulto. Jardines verticales, sistemas de captación de agua, energía solar. ¿Realmente crees que alguien va a pagar por eso? Cada palabra era como un golpe calculado, dirigido no solo a su corazón, sino a su identidad profesional. El impacto de esta humillación pública se multiplicaba porque no ocurría en cualquier lugar. Sucedía frente a los árbitros no oficiales de su futuro en la arquitectura madrileña. La arquitectura es un negocio, Elena, no un proyecto de activismo ambiental. Lucía entiende eso. Ella sabe cómo maximizar beneficios, cómo dar a los clientes lo que realmente quieren, no fantasías ecológicas que nadie está dispuesto a financiar. Las conversaciones a su alrededor habían cesado por completo. Los camareros se habían detenido con sus bandejas. Incluso la música de fondo parecía haber disminuido su volumen. El público informal que se había reunido alrededor de ellos incluía a los principales desarrolladores inmobiliarios de Madrid, inversores potenciales y periodistas especializados que sin duda convertirían este episodio en el tema de conversación de la semana. La revelación de este lado de Javier que Elena nunca había visto o quizás había elegido ignorar era tan dolorosa como iluminadora. Las máscaras habían caído, mostrando la verdad desnuda sobre la persona con quien había compartido su vida y sus sueños más profundos. «Mis proyectos no son utópicos», logró responder Elena, su voz más firme de lo que esperaba. «Son el futuro de la arquitectura. Son necesarios». Javier respondió con una risa desdeñosa que resonó por el salón. «¿Lo ves? Es exactamente esto lo que estoy diciendo. Vives en un mundo de fantasía, Elena. Mira a tu alrededor». Hizo un gesto amplio hacia los invitados. ¿Crees que alguna de estas personas tomaría en serio tus ideas? ¿Crees que tienes futuro en este sector? Ahora quiero explorar cómo los momentos de mayor vulnerabilidad pueden convertirse, paradójicamente, en catalizadores de cambios profundos. Porque justo cuando Elena sentía que su reputación profesional estaba siendo destrozada frente a las personas más influyentes de su campo, el universo estaba a punto de presentarle una intervención inesperada que rediseñaría completamente los planos de su destino. Si alguna vez has sentido que tus ideas más auténticas fueron menospreciadas por alguien cercano, escribe en los comentarios: «Mis ideas merecen ser valoradas», y comparte brevemente cómo mantuviste tu visión a pesar de las críticas. El silencio en el salón era casi palpable mientras Javier continuaba su demolición sistemática, no solo de la relación, sino de toda la identidad profesional de Elena. Era como si hubiera estado guardando estas críticas durante años, acumulándolas para este preciso momento de máximo impacto. «La arquitectura sostenible», continuó con un tono burlón, «es un bonito concepto para las presentaciones universitarias, pero en el mundo real, Elena, nadie quiere pagar por eso.
Los inversores quieren edificios rentables, no manifiestos ecológicos. Sus palabras resonaban en el espacio como dagas afiladas. Lo más doloroso para Elena no era solo la traición personal, era ver cómo los valores fundamentales que guiaban su trabajo estaban siendo ridiculizados frente a las mismas personas cuyo respeto ella anhelaba conseguir. «Mira a tu alrededor». Javier hizo un gesto abarcando el salón. «Estas personas construyen para ganar dinero, no para salvar el planeta. Tu mentalidad idealista nunca encajará aquí». La crueldad de Javier alcanzó su clímax, cuando con una sonrisa condescendiente pronunció las palabras que sabía que herirían más profundamente. «Quizás deberías considerar otra profesión, Elena. Algo más acorde con tu sensibilidad. Nunca serás nadie en este sector. Nunca». El impacto de esas palabras fue como un derrumbe interior. Elena sintió que el suelo bajo sus pies desaparecía. Todos los años de estudio, las noches sin dormir completando proyectos, los sacrificios, las ideas en las que creía profundamente, todo parecía reducirse a cenizas en ese instante. Lo peor era la audiencia, inversores que podrían haber financiado sus proyectos algún día, arquitectos cuyo reconocimiento había soñado obtener, periodistas que podrían haber escrito sobre sus innovaciones, todos ellos presenciando su humillación pública, viendo cómo quedaba expuesta en su momento más vulnerable. Elena intentó responder, defender su visión, sus principios, pero las palabras se negaron a salir. El nudo en su garganta bloqueaba cualquier intento de articular una defensa. Por primera vez en su vida profesional, la arquitecta brillante que siempre tenía una solución creativa para cada problema de diseño, se encontraba completamente sin recursos. Las miradas de lástima eran casi tan dolorosas como las palabras de Javier. Algunos invitados observaban con incómoda fascinación, otros desviaban la mirada por cortesía, pero todos estaban presenciando lo que Elena sentía como el fin de su carrera antes de que hubiera realmente comenzado. Es en estos momentos de absoluta vulnerabilidad donde se revela nuestra verdadera esencia. Cuando todos nuestros escudos han sido derribados, cuando nos encontramos completamente expuestos, es entonces cuando el universo a veces interviene de maneras inesperadas. La trayectoria vital de Elena estaba a punto de experimentar una desviación radical, un rediseño completo que ningún arquitecto podría haber proyectado. Ahora quiero profundizar en cómo exactamente se produce ese punto de inflexión, ese momento crucial donde el destino parece cambiar de dirección sin previo aviso. Porque justo cuando Elena sentía que todo estaba perdido, cuando su identidad profesional y personal parecía desmoronarse como un edificio mal cimentado, algo extraordinario estaba a punto de ocurrir. Una intervención que transformaría esta escena de humillación en el primer capítulo de una historia completamente diferente. Si alguna vez te has sentido completamente derrotado justo antes de un giro inesperado del destino, escribe en los comentarios «mi momento pivotal» y comparte brevemente ese instante en que todo parecía perdido justo antes de cambiar para mejor. Fue entonces cuando sucedió lo inesperado, ese momento singular que divide una vida en antes y después. De entre la multitud de espectadores emergió una figura imponente, un hombre alto, de aproximadamente 32 años, con un traje italiano impecablemente cortado y una presencia que comandaba atención sin esfuerzo. Su mirada intensa y decidida estaba fija en un solo punto del salón, Elena. Sin titubeos, sin vacilación, el desconocido atravesó el círculo de espectadores que se habían reunido alrededor de la escena. Su caminar decidido era el de alguien acostumbrado a navegar espacios de poder con absoluta confianza. Mientras Javier seguía hablando, el hombre llegó directamente hasta Elena y,
En un gesto que nadie podría haber anticipado, tomó delicadamente su rostro entre sus manos. Lo que ocurrió a continuación paralizó a P160 todos los presentes. Sin decir una palabra, el desconocido besó a Elena. No fue un beso teatral o exagerado, fue un gesto respetuoso, pero inequívocamente deliberado. Un acto que transmitía seguridad, aprecio y, sobre todo, una declaración silenciosa, pero potente. El tiempo pareció detenerse. Elena, sorprendida por este giro inesperado de los acontecimientos, no reaccionó inicialmente. Simplemente permaneció allí, recibiendo este extraordinario punto de inflexión en su vida. El salón entero se sumió en un silencio absoluto, como si todos los presentes contuvieran la respiración simultáneamente. Cuando el hombre finalmente se separó, sonrió suavemente a Elena antes de girarse hacia Javier, quien había quedado completamente mudo, con una expresión de desconcierto total en su rostro. Alejandro Valverde, se presentó el desconocido, extendiendo su mano hacia Javier con una cordialidad que contrastaba con la intensidad del momento anterior. Y tú debes ser el exnovio de Elena. La palabra ex resonó por todo el salón como una declaración oficial, un decreto que sellaba definitivamente el fin de la relación de una forma que ni siquiera la crueldad de Javier había conseguido. La metamorfosis de la situación era completa. El poder había cambiado de manos en cuestión de segundos. Javier, visiblemente descolocado por esta interrupción inesperada, estrechó mecánicamente la mano de Alejandro. «Ricardo Ferreira», logró decir, «y tú eres alguien que admira profundamente un trabajo de Elena», respondió Alejandro con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Su voz era cálida pero firme, con esa autoridad natural que no necesita alzarse para ser escuchada. De hecho, estaba aquí específicamente para hablar con ella. Ahora quiero profundizar en esa singular alquimia que ocurre cuando una intervención inesperada recalibra completamente el equilibrio de poder en una situación. Porque lo que acababa de suceder no era simplemente un beso, era una reconfiguración total del escenario. En un instante, Elena había pasado de ser la víctima humillada a convertirse en alguien valorado, reconocido, digno de atención. La narrativa había cambiado radicalmente, y con ella toda la dinámica de energía en aquel salón. Si alguna vez has presenciado o experimentado uno de esos momentos decisivos donde todo cambia en un instante, escribe en los comentarios «punto de inflexión» y comparte brevemente cómo un solo momento transformó completamente una situación que parecía no tener salida. Elena, todavía procesando lo que acababa de ocurrir, encontró su voz por primera vez en varios minutos. «¿Buscándome a mí?», preguntó, con un tono que mezclaba confusión y una chispa de esperanza recién encendida. «Exactamente», respondió Alejandro, girándose hacia ella con una sonrisa genuina que contrastaba notablemente con la falsedad social que dominaba estos eventos. «Vine específicamente porque supe que usted fue la arquitecta responsable del diseño paisajístico, del residencial Esperanza y de las innovadoras soluciones de sostenibilidad implementadas». La revelación cayó como una bomba silenciosa en el salón. Javier, que segundos antes había estado ridiculizando precisamente esos aspectos del trabajo de Elena, parecía ahora visiblemente incómodo. La audiencia, que había presenciado su humillación, ahora era testigo de su inesperada reivindicación. «Disculpe, señor Valverde», interrumpió Javier con una risa forzada, intentando recuperar el control de la situación. «No sé quién le proporcionó esa información, pero Elena fue simplemente una asistente en el proyecto. El paisajismo fue desarrollado por el estudio en su conjunto». La transformación en la expresión de Alejandro fue sutil, pero perceptible. Una ceja ligeramente arqueada,
una sonrisa que se tornó casi peligrosa en su aparente cordialidad, el lenguaje corporal de un depredador que acaba de detectar una presa fácil. ¿Es así?, respondió Alejandro con una calma que solo intensificaba la tensión. Porque tengo aquí, continuó mientras sacaba su teléfono del bolsillo, los planos originales con las firmas de los responsables de cada sección del proyecto. Con un movimiento fluido, Alejandro mostró la pantalla a los presentes más cercanos. Elena pudo ver claramente que eran efectivamente los documentos oficiales del proyecto, con su firma visible en las secciones de paisajismo y sostenibilidad. ¿Cómo has conseguido eso?, preguntó Elena, genuinamente sorprendida. Tengo mis contactos, respondió Alejandro con una sonrisa enigmática. Aunque en realidad estos documentos son públicos, cualquier persona puede accederlos en el registro municipal si sabe dónde buscar. La autenticidad de aquella revelación sacudió los cimientos de la narrativa que Javier había estado construyendo. La verdad oculta salía a la luz, cambiando radicalmente la percepción de todos los presentes. Los murmullos comenzaron a extenderse por el salón. Algunos invitados reconocían el nombre de Alejandro Valverde. Conectándolo con Valverde Holdings, una de las constructoras más prestigiosas de España. Me gustaría hablar con usted sobre un proyecto, continuó Alejandro, dirigiéndose exclusivamente a Elena como si Javier y el drama anterior hubieran dejado de existir. Un proyecto que realmente valoraría sus ideas sostenibles, no como conceptos utópicos, sino como el núcleo mismo de la propuesta. Ahora quiero explorar cómo funcionan esos momentos de reconocimiento auténtico, cuando alguien ve en nosotros un potencial que otros, e incluso nosotros mismos, pueden haber pasado por alto. Porque lo que Alejandro estaba haciendo no era simplemente rescatar a Elena de una situación humillante. Estaba iluminando un talento que había permanecido en las sombras, validando una visión que había sido descartada como irrealista. Este tipo de validación externa puede actuar como un catalizador, liberando capacidades que siempre estuvieron ahí, pero que necesitaban el espacio adecuado para florecer. Si alguna vez alguien ha reconocido tu potencial cuando nadie más lo hacía, escribe en los comentarios, mi talento validado. Y comparte ese momento en que alguien creyó en ti cuando tú mismo dudabas. Los murmullos entre los invitados comenzaron a intensificarse. Valverde. ¿No es de Valverde Holdings?, susurró una elegante mujer cercana. ¿La constructora que desarrolló la torre sostenible en Barcelona?, respondió otro. La identidad del misterioso hombre comenzaba a revelarse ante todos los presentes, amplificando el impacto de su aparición. Alejandro, sin embargo, mantenía su atención completamente centrada en Elena, como si el prestigio de su nombre y el poder que conllevaba fueran detalles secundarios en comparación con la conversación que estaban teniendo. ¿Qué tipo de proyecto?, preguntó Elena, con una mezcla de curiosidad profesional y cautela, mientras sentía cómo su corazón comenzaba a latir con renovada esperanza. Un complejo residencial de alto nivel en las afueras de Madrid, respondió Alejandro, su voz reflejando genuino entusiasmo. Pero no un desarrollo convencional. Estamos diseñando el mayor proyecto de vivienda sostenible de Europa. Energía solar integrada, sistemas avanzados de captación de agua pluvial, jardines verticales, materiales reciclados. Hizo una pausa significativa. Exactamente el tipo de fantasías ecológicas que usted propuso para el residencial Esperanza y que fueron, digamos, simplificadas en la versión final. El rostro de Elena se iluminó. ¿Cómo sabía él sobre sus propuestas originales? Ella había presentado un concepto mucho más ambicioso para el proyecto, pero había sido reducido drásticamente por consideraciones presupuestarias
y falta de visión por parte de la constructora. Eso es imposible, interrumpió Javier, claramente irritado por haber perdido el control de la situación. Su lenguaje corporal había cambiado por completo. Donde antes proyectaba dominación, ahora mostraba una defensiva inseguridad. Elena no tiene experiencia para liderar un proyecto de esa magnitud. Apenas consiguió ser promovida a arquitecta junior. Alejandro se giró lentamente hacia Javier. Por primera vez, un destello de irritación genuina cruzó su rostro, una grieta en su compostura perfectamente controlada. Señor Ferreira, ¿verdad? Su voz había adquirido un filo sutil. He investigado un poco sobre usted también. Resulta fascinante que alguien que nunca ha tenido una idea original en toda su carrera se sienta calificado para juzgar el potencial de otros profesionales. El comentario impactó a Javier como una demolición controlada, precisa y devastadora. Algunas personas alrededor no pudieron contener sonrisas disimuladas. La verdad oculta salía a la luz. La mediocridad de Javier quedaba expuesta ante aquellos cuya aprobación tanto valoraba. «Usted no me conoce», intentó defenderse Javier, pero su voz carecía de la seguridad anterior. «Conozco lo suficiente», respondió Alejandro, con una frialdad elegante que puso fin efectivo a cualquier réplica. «Ahora quiero profundizar en un fenómeno fascinante que todos hemos experimentado alguna vez. Cómo las personas que intentan disminuirnos suelen proyectar sus propias limitaciones. Lo que acabamos de presenciar no es solo un intercambio personal, es una ilustración perfecta de cómo aquellos que carecen de visión creativa frecuentemente intentan recortar las alas de quienes sí la poseen. Esta dinámica aparece en todos los campos creativos y de innovación, donde las mentes visionarias suelen enfrentar resistencia de aquellos atrapados en paradigmas establecidos. Si alguna vez alguien ha intentado cortar tus alas mientras tú intentabas volar más alto, escribe en los comentarios «Visión sin límites» y comparte brevemente cómo mantuviste tu rumbo a pesar de los que intentaron limitarte. «Y ahora, si me disculpan», dijo Alejandro con una formalidad que cerraba cualquier posibilidad de réplica, «me gustaría hablar con Elena en privado sobre negocios». Ofreció su brazo a Elena con un gesto elegante pero no pretencioso, una invitación silenciosa a escapar de aquel escenario de humillación. Elena dudó por un instante. Una parte de ella todavía estaba procesando el torbellino emocional de los últimos minutos. La traición, la humillación pública y esta inesperada intervención que había reconfigurado completamente la dinámica de poder. Pero otra parte, quizás la más auténtica, anhelaba desesperadamente alejarse de aquellas miradas que habían presenciado su momento más vulnerable. Elena, la voz de Lucía quebró el silencio, hablando por primera vez desde que la traición había sido revelada. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. «No te vayas así, necesitamos hablar». Elena miró a su antigua mejor amiga, observando las lágrimas que ahora corrían libremente por sus mejillas. Vio también la culpabilidad, el miedo a perderla, pero sobre todo recordó los 3 meses de mentiras. «No, Lucía», respondió con una calma que sorprendió incluso a ella misma. «No tenemos nada de qué hablar». Con esa decisión, simple, clara, definitiva, Elena tomó el brazo de Alejandro y sintió la firmeza reconfortante de sus músculos bajo la fina tela del traje. Se permitió ser guiada a través del salón, consciente de todas las miradas que seguían su trayectoria, de las conversaciones susurradas que explotaban a su paso. Alejandro la condujo hasta la terraza del hotel, donde el aire fresco de la noche madrileña y la vista panorámica de la ciudad iluminada ofrecían un refugio perfecto del ambiente sofocante del salón. Por primera vez en lo que parecían horas, Elena pudo respirar profundamente. «Gracias», dijo simplemente, soltando el brazo de Alejandro y apoyándose en la balaustrada.
No sé por qué hiciste eso, pero gracias. Alejandro se colocó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa. No hay de qué. Nadie merece ser humillado de esa manera, especialmente no por alguien que claramente no reconoce el talento cuando lo tiene. Delante. Elena lo observó de perfil, estudiando sus facciones. Incluso en la penumbra de la terraza podía apreciar que era genuinamente atractivo, pero no de forma convencional. Era el tipo de belleza que emanaba de la confianza interna y del éxito bien llevado. ¿Quién eres realmente?, preguntó Elena. Alejandro Valverde, ese nombre me suena familiar. Alejandro sonrió con una expresión casi tímida que contrastaba con su presencia imponente de minutos antes. Valverde Holdings, construcción, desarrollo inmobiliario. Tal vez hayas visto nuestros proyectos por la ciudad. Ahora quiero profundizar en un aspecto fascinante de la vida. Esos momentos de sincronía perfecta, cuando alguien que valora exactamente lo que somos, aparece justo cuando más lo necesitamos. ¿Es casualidad o existe algún tipo de orden subyacente que conecta a las personas que comparten valores y visiones similares? Lo cierto es que hay un magnetismo invisible entre mentes afines, especialmente cuando esas mentes desafían el pensamiento convencional y se atreven a imaginar soluciones que otros consideran utópicas o poco prácticas. Si alguna vez has experimentado una de esas sincronías perfectas, cuando la persona o la oportunidad adecuada apareció exactamente en el momento preciso, escribe en los comentarios "sincronía vital" y comparte brevemente ese momento en que el universo pareció conspirar a tu favor. Los ojos de Elena se abrieron con sorpresa. Valverde Holdings era una de las constructoras más importantes de España, responsable de algunos de los edificios más emblemáticos y vanguardistas de Madrid. ¿Eres el Alejandro Valverde, el CEO? Culpable, respondió él con una sonrisa desarmante. Aunque prefiero que me vean simplemente como Alejandro, especialmente esta noche. ¿Por qué?, preguntó Elena genuinamente desconcertada. ¿Por qué me ayudaste? ¿Por qué estás aquí? Alejandro se giró para mirarla directamente, y en sus ojos Elena percibió una transparencia que contrastaba radicalmente con la falsedad que había caracterizado su relación con Javier durante los últimos meses. Porque realmente conozco tu trabajo, Elena. Y no fue coincidencia que estuviera aquí esta noche. El corazón de Elena dio un vuelco. ¿Qué quieres decir? He estado siguiendo tu trabajo durante algún tiempo, tus propuestas para el Residencial Esperanza, tus proyectos universitarios. Hizo una pausa significativa. Incluso ese brillante proyecto de vivienda social sostenible que desarrollaste como trabajo final de carrera. Elena quedó momentáneamente sin palabras. Su proyecto de fin de carrera había sido una propuesta teórica para crear viviendas sociales que integraran sostenibilidad y accesibilidad económica. Era un trabajo que había realizado con pasión absoluta, pero jamás imaginó que alguien del sector lo hubiera notado. ¿Cómo?, comenzó ella, incapaz de completar la pregunta. Tengo contactos en la Universidad Politécnica, explicó Alejandro. Cuando los profesores identifican trabajos excepcionales, a veces los comparten con personas de la industria que podrían estar interesadas en nuevas ideas. Tu proyecto captó mi atención hace 2 años. ¿2 años?, repitió Elena, incrédula ante esta revelación. Sí. Desde entonces he seguido discretamente tu trayectoria. Cuando supe que estarías aquí esta noche, decidí que era el momento de conocernos en persona. La mente de Elena intentaba procesar esta información. La idea de que alguien, no cualquier alguien, sino uno de los empresarios más influyentes del sector, hubiera estado valorando su trabajo en silencio durante años, era casi abrumadora. Representaba una validación que nunca había recibido en su entorno profesional inmediato. Y la oferta de trabajo
¿El proyecto que mencionaste? Preguntó Elena sintiendo una renovada esperanza. Es completamente real, respondió Alejandro, apoyándose en la balaustrada mientras contemplaba el paisaje urbano. Estoy desarrollando un complejo residencial en la sierra que será el mayor proyecto de vivienda sostenible de Europa. Necesito una arquitecta que no solo entienda la importancia de la sostenibilidad, sino que tenga la visión para implementarla de forma innovadora y práctica. ¿Y crees que yo soy esa persona?, preguntó Elena, todavía incrédula ante el giro que estaba tomando su noche. Alejandro la miró a los ojos con una intensidad que hizo que Elena sintiera una conexión inexplicable. No lo creo, Elena. Lo sé. Ahora quiero explorar cómo reconocer nuestro propio valor puede ser el mayor desafío al que nos enfrentamos. Elena había pasado años creyendo en sus ideas sostenibles, mientras voces como la de Javier las ridiculizaban como utópicas o poco prácticas. Sin embargo, la verdadera innovación siempre parece utópica hasta que alguien la implementa y demuestra su viabilidad. Este patrón se repite constantemente en la historia de la humanidad, desde la electricidad hasta los vuelos comerciales. Desde Internet hasta la energía renovable, todo comenzó como un sueño imposible de algún visionario que se negó a aceptar las limitaciones del pensamiento convencional. Si alguna vez has tenido una idea o visión que otros consideraban imposible, pero tú sabías que era viable, escribe en los comentarios «visionario incomprendido» y comparte brevemente ese momento en que tuviste que defender tu visión frente al escepticismo general. Por un momento, ambos quedaron en silencio, simplemente mirándose el uno al otro. Elena sentía como si estuviera en una encrucijada vital, donde cada camino posible se redibujaba ante sus ojos. ¿Por qué me besaste? La pregunta escapó de sus labios antes de que pudiera contenerla. Una curiosidad genuina sobre aquel gesto inesperado que había cambiado por completo la dinámica de la noche. Alejandro sonrió, y esta vez el gesto iluminó también sus ojos. ¿Por qué parecías necesitar a alguien de tu lado en ese momento? Hizo una pausa. Y porque quería hacerlo. La honestidad directa de su respuesta hizo que el corazón de Elena diera un vuelco. No había elaboradas justificaciones ni pretextos elegantes, solo una verdad sencilla y poderosa que reflejaba autenticidad. «Escucha», continuó Alejandro, «sé que esta noche ha sido traumática para ti. No espero que tomes ninguna decisión ahora mismo, pero me gustaría que consideraras mi propuesta». Sacó una tarjeta de visita del bolsillo interior de su chaqueta. «Mi número directo. Llámame cuando estés lista para hablar sobre el proyecto». Elena tomó la tarjeta, sintiendo la textura elegante del papel entre sus dedos. «Alejandro, ¿por qué tengo la sensación de que mi vida acaba de cambiar completamente?» Él se acercó un poco más, y Elena pudo percibir el sutil aroma de su perfume. «Porque tal vez lo ha hecho. Para mejor, espero». Antes de que pudiera responder, Alejandro se inclinó y besó delicadamente su frente. «Buenas noches, Elena. Ha sido un placer conocerte finalmente». Y con esas palabras, se marchó, dejándola sola en la terraza con una tarjeta de visita en la mano y el corazón latiendo a un ritmo completamente nuevo. La mañana siguiente, Elena despertó con el insistente sonido del timbre, mezclándose con los recuerdos fragmentados de la noche anterior. Por un momento, permaneció desorientada, intentando separar lo real de lo que podría haber sido un elaborado sueño. Miró hacia la mesita de noche y vio la elegante tarjeta de visita que había dejado allí. Alejandro Valverde, CEO, Valverde Holdings, impreso en letras doradas sobre papel color crema. El timbre continuó sonando, ahora acompañado por una voz familiar. «Elena, cariño, sé que estás ahí. Te vi llegar anoche». Con un suspiro, Elena se levantó, se puso una bata y fue a abrir.
Carmen, su vecina de 67 años que llevaba viviendo en el edificio más de 2 décadas, estaba en el pasillo con una bandeja en las manos. «Buenos días, doña Carmen», dijo Elena, intentando sonar normal, a pesar de sus ojos hinchados por el llanto de la noche anterior. «No me vengas con buenos días, jovencita», respondió Carmen, empujando suavemente a Elena para entrar al apartamento. «Llegaste anoche llorando, te escuché a través de la pared, te he traído café y magdalenas. Ahora quiero analizar un aspecto fascinante de las relaciones humanas, esos mentores inesperados que aparecen en nuestras vidas en los momentos más cruciales. Carmen representa esa sabiduría intuitiva que todos necesitamos cuando nos encontramos en encrucijadas vitales, una perspectiva que no viene de libros o estudios formales, sino de la experiencia vivida y la observación atenta del mundo. Estas figuras, a menudo subestimadas, pueden ofrecernos claridad cuando estamos cegados por nuestras propias emociones o limitaciones. Si tienes o has tenido a alguien como Carmen en tu vida, esa persona que aparece en el momento exacto para ofrecerte la perspectiva que necesitas, escribe en los comentarios «Mi ángel guardián» y comparte brevemente qué consejo o perspectiva te ofreció que cambió tu forma de ver una situación difícil. Elena sintió una extraña mezcla de gratitud y vergüenza mientras Carmen servía el café. Después de contarle todo lo sucedido, la traición de Javier y Lucía, la humillación pública, la aparición inesperada de Alejandro, se sentía emocionalmente agotada, pero curiosamente liberada. «Ese Javier siempre me pareció un oportunista», sentenció Carmen con desdén. «Y esa amiga tuya, traicionar así después de tantos años, menuda serpiente». Carmen examinaba la tarjeta de Alejandro con la minuciosidad de una experta. «Pero háblame de este hombre misterioso. Parece interesante». Elena sintió que se sonrojaba. «No sé, Carmen. Todo fue tan extraño. Apareció de la nada, me besó delante de todos, me ofreció un trabajo. Parece sacado de una película». «A veces la vida imita al arte, querida», sonrió Carmen con picardía. «Y a veces el príncipe azul aparece cuando menos lo esperamos». Como si el universo quisiera confirmar las palabras de Carmen, el teléfono de Elena sonó en ese preciso instante. Un número desconocido iluminaba la pantalla. «Diga», respondió con voz vacilante. «Elena, soy Alejandro. Espero no estar llamando demasiado temprano». Su voz sonaba clara y despierta, como si llevara horas trabajando. No, ya estaba levantada», mintió Elena, sintiendo una repentina oleada de nerviosismo. «Perfecto. Estaba pensando, si te interesa, me gustaría mostrarte el terreno del proyecto. Hoy mismo. Sé que es sábado, pero pensé que quizás querrías ver el lugar antes de tomar cualquier decisión». Elena miró a Carmen, quien gesticulaba exageradamente, indicándole que aceptara. «Sí, me encantaría verlo». Una hora después, Elena observaba desde la ventanilla del coche de Alejandro cómo el paisaje urbano de Madrid iba transformándose gradualmente en la belleza natural de la sierra. El proyecto Vida Verde estaba ubicado en un terreno de 5 hectáreas con suaves ondulaciones y vistas panorámicas que quitaban el aliento. «Es precioso», murmuró Elena cuando finalmente se detuvieron y salieron del vehículo. «Y es todo tuyo para crear», respondió Alejandro, acercándose a ella. «Imagínalo, 200 unidades residenciales alimentadas por energía solar, con sistemas de captación de agua pluvial, jardines verticales, huertos comunitarios, espacios de compostaje». Elena cerró los ojos, permitiéndose visualizar lo que describía. Podía ver las viviendas integradas armoniosamente con el entorno natural, los senderos serpenteando entre jardines autóctonos, los espacios comunitarios rebosantes de vida. Este lienzo en blanco
representaba todo lo que siempre había soñado crear. ¿Cuál sería exactamente mi papel en el proyecto?, preguntó, abriendo los ojos y enfrentándose a la realidad que todavía le parecía demasiado buena para ser verdad. «Arquitecta jefe», respondió Alejandro sin titubear. «Tendrías un equipo de 5 arquitectos junior, 2 ingenieros y libertad creativa, total dentro del presupuesto, por supuesto. Ahora quiero profundizar en ese momento crítico, cuando nos enfrentamos a una oportunidad que parece perfecta, pero que nos aterra precisamente por su magnitud, porque la propuesta de Alejandro representaba exactamente lo que Elena siempre había soñado, pero llegaba acompañada de ese vértigo que sentimos cuando nos asomamos al borde de nuestro potencial máximo. Es ese instante decisivo en que debemos elegir entre permanecer en la zona de confort o dar un salto al vacío confiando en nuestras propias alas. Si alguna vez has estado frente a una oportunidad que parecía demasiado perfecta para ser real y sentiste ese miedo mezclado con emoción, escribe en los comentarios «Salto de fe» y comparte brevemente cómo reuniste el valor para aceptar ese desafío que transformó tu camino. El lunes siguiente, Elena se encontró sentada en su escritorio del estudio de arquitectura donde trabajaba, intentando concentrarse en tareas rutinarias mientras su mente volaba constantemente al terreno que había visitado con Alejandro. Había pasado todo el domingo esbozando ideas preliminares, permitiendo que su creatividad fluyera libremente por primera vez en años. «Elena, ¿puedes venir a mi despacho, por favor?». La voz de su jefe, el arquitecto Morales, la devolvió bruscamente a la realidad. Con un nudo en el estómago, siguió al hombre de 58 años hasta su oficina acristalada. «Siéntate», dijo él, cerrando la puerta. Su expresión era seria, pero no hostil. «Ha llegado a mis oídos lo que ocurrió en la fiesta del viernes». Elena respiró hondo, preparándose para explicar la situación, pero Morales levantó una mano para detenerla. «No necesito detalles sobre tu vida personal, pero debo saber si esto afectará tu trabajo aquí. Javier ya ha solicitado un traslado a otro proyecto, alegando conflictos personales». Aquella frase, conflictos personales, despertó en Elena una chispa de indignación. Por supuesto que Javier se había adelantado para proteger su imagen profesional. «Señor Morales», dijo Elena con una claridad que la sorprendió, «en realidad me gustaría presentar mi carta de dimisión». La expresión de su jefe cambió completamente. «¿Cómo? ¿Por qué?». «He recibido una propuesta para liderar un proyecto importante. Es una oportunidad que no puedo dejar pasar». 2 horas después, Elena caminaba por las calles del centro de Madrid con una extraña mezcla de terror y libertad. Había tomado oficialmente una decisión que alteraría por completo la trayectoria de su carrera. Su teléfono sonó. Era Alejandro. Una semana más tarde, Elena entraba en el impresionante edificio de Valverde Holdings, una estructura de 30 plantas de cristal y acero en pleno corazón financiero de Madrid. Alejandro la esperaba con una sonrisa cálida para presentarle a su nuevo equipo. Carlos, un arquitecto especializado en sostenibilidad. Ana, una joven recién graduada enfocada en diseño bioclimático. Roberto, un ingeniero civil experimentado. Lucía, en relación con la anterior Lucía de su vida, una paisajista con máster en ecología urbana, y David, un ingeniero ambiental responsable de los sistemas sostenibles. «Este es tu equipo», anunció Alejandro, «y todos están tan entusiasmados como yo con tus ideas». Durante las semanas siguientes, Elena experimentó algo que nunca había sentido en su carrera: validación auténtica. Sus conceptos no eran recibidos con escepticismo o condescendencia, sino con entusiasmo y respeto. Sus utopías ecológicas, como las había llamado Javier, eran tratadas como innovaciones viables y necesarias,
por personas que compartían su visión de un futuro más sostenible. Y así, lo que comenzó como una noche de humillación pública para Elena se transformó en el catalizador de un viaje extraordinario. A veces, aquello que parece nuestro peor momento puede ser precisamente la puerta hacia nuestra mejor versión. La historia de Elena nos recuerda que cuando permanecemos fieles a nuestra visión, incluso cuando otros la ridiculizan como utópica o impráctica, eventualmente encontramos a aquellas personas que no solo la entienden, sino que tienen los recursos para ayudarnos a materializarla. Si esta historia ha resonado contigo, si has visto reflejada tu propia experiencia en alguno de los momentos que Elena atravesó, ya sea la traición, la humillación, el reconocimiento inesperado o el encuentro con tu tribu, me encantaría que dejaras un comentario diciendo: «Soy arquitecto de mi destino», y compartas brevemente qué parte de esta narrativa conectó más profundamente contigo. Tu experiencia podría ser exactamente lo que otra persona necesita